Era un día extraño. Mi esposo, que normalmente era muy reservado, había salido, y el timbre sonó inesperadamente. Cuando abrí la puerta, ahí estaba mi suegra con una expresión fría y dura. Honestamente, deberías abrir la puerta tan pronto suene el timbre. Estás demostrando ser una esposa bastante ineficaz, incapaz de hacer siquiera las tareas más simples. Lo siento, estaba trabajando y no lo escuché, respondí, tratando de mantener la calma. Estás mintiendo otra vez, me espetó. Conozco tus excusas. Dices que estás trabajando, pero solo pierdes el tiempo. Ni siquiera puedes manejar la casa, y ahora pretendes estar ocupada. No es cierto, respondí, con voz firme. No tienes que creerme, pero la verdad sigue siendo la misma. Con una sonrisa despectiva, mi suegra agitó un papel frente a mí. ¿Sabes qué es esto?, preguntó, con voz llena de satisfacción. Tragué, sintiendo que un nudo se formaba en mi estómago. ¿Qué es? Son papeles de divorcio, dijo, ampliando su sonrisa. Mi hijo ya los firmó, ya no te quiere. Ahora, firma aquí y vete. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Miré el papel incrédula, la realidad de la situación cayendo sobre mí. Mis manos temblaban mientras tomaba la pluma, firmando sin decir palabra. La risa triunfante de mi suegra resonaba en mis oídos mientras la veía disfrutar del momento, ajena al torbellino emocional que se gestaba dentro de mí. Soy Samantha. Trabajo como escritora y editora freelance desde casa. Hace unos años tenía un trabajo fijo en una editorial, y la experiencia que adquirí allí me ha permitido mantener un ingreso estable desde entonces. Aunque ser freelance tiene sus altibajos, he logrado construir una vida cómoda gracias a los ahorros que acumulé durante mis días en la empresa. Conocí a Kevin cuando trabajaba en la editorial. En ese entonces, yo aún era nueva en la edición, y Kevin era un escritor aspirante. Ambos enfrentamos muchos desafíos, pero su dedicación a su oficio me inspiró, incluso cuando el éxito parecía fuera de su alcance. Él nunca se dio por vencido. Salimos varios años antes de casarnos. Cuando dejé mi trabajo corporativo para dedicarme al freelance, nuestros primeros días juntos estuvieron llenos de esperanza. Aunque aún no tenía estabilidad como freelance y Kevin seguía persiguiendo su sueño de escribir, nos apoyábamos mutuamente. Compartíamos las tareas del hogar y las finanzas por igual, viviendo en armonía. A medida que mi carrera freelance empezó a tomar impulso, Kevin comenzó a hacerse pasar por un escritor exitoso frente a sus padres, pero la verdad estaba lejos de eso. A pesar de sus esfuerzos incesantes, enfrentaba rechazos constantes de las editoriales. Nunca había pasado de la segunda ronda de selecciones para ninguna oportunidad de escritura. Sabía que quería evitarles la preocupación a sus padres, así que guardé silencio, siguiéndole el juego en sus visitas a su familia. Al principio era fácil, solo sonreír y asentir. Pero a medida que Kevin insistía en que estaba triunfando, yo me sentía cada vez más incómoda durante esas visitas. No solo sus padres creían completamente sus historias, sino que también empezaron a verme como una esposa floja y dependiente, alguien que no aportaba nada al hogar. No podían entender el concepto de ser freelance. Trabajar desde casa era algo ajeno a ellos, y con el tiempo, sus actitudes se volvieron más despectivas. Cada vez que los visitaba, me cuestionaban, acusándome de ser una esposa que no contribuía. ¿Cómo puedes enfrentarte a la familia de tu esposo cuando no haces nada todo el día?, me preguntaban. Soy freelance, trabajo desde casa, explicaba. Kevin y yo compartimos las tareas del hogar, y yo contribuyo a las finanzas igual que él. Respondían que yo no estaba haciendo mi parte, que Kevin me mantenía, y que debía ser más agradecida. Me advertían que si no cambiaba, Kevin podría decidir dejarme. A pesar de sus críticas, yo sabía la verdad sobre nuestra relación. Sabía cómo nos apoyábamos mutuamente, emocional y financieramente, y ningún juicio de su familia iba a hacer tambalear mi decisión. La conversación con mi suegro se había convertido en un disco rayado. Si Kevin te deja, ¿cómo te vas a mantener? Casi dejé escapar un suspiro frustrado, pero lo contuve. No tenía ni idea. Yo era la que pagaba la mayoría de los gastos de la casa y manejaba las tareas domésticas, pero seguían creyendo lo contrario. Era Kevin quien no estaba contribuyendo. Él estaba desempleado y apenas ayudaba en casa, pero eso me lo guardaba para mí. Al principio, sus críticas eran solo cuando Kevin no estaba presente, pero las cosas se habían intensificado recientemente. Durante una cena en la casa de sus padres, Kevin y yo llegamos juntos, solo para descubrir que habían preparado una comida solo para él. No había plato para mí. Se había convertido en una ocurrencia regular. Esta exclusión sutil, y no solo eso. Comenzaron a esparcir rumores sobre mí entre el resto de la familia. En las raras reuniones familiares a las que asistíamos, siempre podía escuchar los murmullos a mis espaldas.
aunque su actitud ya no me hería tanto como antes. Mi frustración con Kevin crecía. Él simplemente se quedaba ahí, en silencio, dejando que todo ocurriera. Era exasperante. Además, mis suegros, bajo la falsa impresión de que Kevin era un escritor exitoso, comenzaron a esperar que él les comprara cosas. Para mantener la imagen que tenían de él, Kevin accedió a sus peticiones, y como resultado, me encontré gastando sin saberlo casi $22,000 al mes en ellos. Dinero que venía directamente de mis ahorros. Kevin retiraba dinero de mi cuenta bancaria sin pedirme permiso. Al principio pasé por alto las cantidades pequeñas, pero a medida que los gastos aumentaban, ya no pude ignorarlo. Un día, finalmente lo confronté. Por favor, no gastes mi dinero sin pedírmelo primero. Su respuesta fue nada menos que irritante. Me miró como si estuviera siendo irracional. Trabajas desde casa, así que tu trabajo es fácil, ¿no? Solo juegas y haces dinero, dijo, con tono burlón. Como es tan fácil para ti ganar dinero, ¿por qué no gastar un poco en mi mamá? No seas tan tacaña. Se me cayó la mandíbula. Kevin, ¿así ves mi trabajo? Se encogió de hombros. Sí, creo que es fácil. Te pagan por quedarte en casa todo el día. No podía creer lo que oía. Realmente pensaba tan poco de mi trabajo. Mientras se alejaba riendo, sentí un peso sobre mí. Había llegado a mi límite. Esto era todo. Ya no podía tolerar su desprecio hacia mí y mis contribuciones. El hombre en el que alguna vez creí ya no existía, reemplazado por alguien que se burlaba de mi esfuerzo. Kevin no estaba trabajando en su manuscrito como decía. En realidad, pasaba horas jugando videojuegos. Cuando nos conocimos, Kevin estaba serio con su escritura. Era apasionado, determinado a crear algo grande. Ese Kevin ya se había ido. Con el corazón pesado, comencé a buscar un departamento, uno solo para mí. Silenciosamente, empecé a empacar mis cosas, preparándome para el momento en que finalmente me iría. Encontré un lugar pequeño que me pareció adecuado y fui a verlo, confirmando que sería mi nuevo hogar. Un día, mientras Kevin estaba fuera, mi suegra apareció en la casa. Ella sonó el intercomunicador con una urgencia que me resultó intrusiva. Tan pronto como abrí la puerta, mi suegra entró sin rodeos y se acomodó en el sofá como si fuera dueña del lugar. Samantha, ya es hora de que te vayas, declaró, con un tono que no dejaba lugar a discusión. ¿Irme? ¿De qué estás hablando?, pregunté, sorprendida por su franqueza. Te lo he dicho 1000 veces, no trabajas, no ayudas con la casa, y no eres más que una esposa inútil, dijo, su voz afilada. No hay manera de que Kevin, un escritor exitoso, esté con alguien como tú. Intenté hablar, pero me interrumpió antes de que pudiera responder. Si te mudas, yo me quedaré aquí, le cocinaré todos los días a Kevin, y no tendré que lidiar con su abuela. Es imposible vivir con ella, siempre quejándose de la comida y del polvo. Ya no lo soporto, me mudo y la meto en un hogar de ancianos. ¿Y cómo piensas pagar eso?, pregunté, levantando una ceja. Haré que Kevin se encargue, él está ganando mucho dinero, así que no debería ser un problema, dijo, como si fuera lo más sencillo del mundo, pero tú estás en el camino, así que necesito que te vayas. Con eso, me mostró un montón de papeles de divorcio. ¿Por qué tienes esos papeles?, pregunté, atónita. Se los hice llenar hace un tiempo, respondió, con una sonrisa satisfecha. Le dije que se divorciara de ti lo antes posible. Miré los papeles, efectivamente, la escritura de Kevin llenaba las líneas. Me impactó de manera extraña, alivio. De alguna manera, yo ya estaba lista para irme, pero no sabía cómo se desarrollaría el divorcio. Pensaba que Kevin podría demorarse, que se aferraría a cualquier vestigio de nuestro amor. Había anticipado una discusión larga y prolongada, pero ahora, los papeles ya estaban llenos, firmados por él. Fue como si un peso se levantara de mi pecho. No dudé, tomé el bolígrafo y firmé sin pensarlo 2 veces. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero se recuperó rápido, su voz fría y autoritaria. Ahora vete, deja todo, todo lo compró Kevin, así que no te lleves nada. Se rió al decirlo, una risa cruel y dura. No perdí tiempo, empaqué lo poco que necesitaba y me mudé al apartamento que ya había encontrado. En el camino, me detuve en la oficina municipal para presentar oficialmente los papeles del divorcio, y así, comenzó mi nueva vida, viviendo sola, en paz, libre del juicio y el ridículo constantes. Me sentí liberada, sorprendentemente. Descubrí que mi trabajo, que antes se veía interrumpido por todo el caos, ahora fluía mejor que nunca. Solo 5 días después de comenzar mi nueva vida,
Estaba trabajando desde casa cuando recibí una llamada de Kevin. La desesperación en su voz era inconfundible. Por favor, regresa a casa. Fruncí el ceño y dejé a un lado mi trabajo. ¿Qué pasa ahora? Lo siento, suplicó, su voz tensa. Por favor, regresa a casa. Negué con la cabeza, mi determinación clara. No voy a regresar. Ya estamos divorciados. ¿Qué? No, eso no es válido, protestó. Nunca estuve de acuerdo. Kevin, dije firmemente, esos papeles de divorcio están escritos con tu letra. Ya está hecho. Intentó retractarse. Solo fue una amenaza. No lo quise. Nunca quise el divorcio. Me mantuve firme, pero aún así los escribiste. El divorcio es un divorcio. No necesitas una esposa que juega todo el día, hace trabajo fácil y no ayuda con la casa. Tú querías terminar, y ahora lo tienes. Puedes vivir con tu familia, la que tanto amas. ¿Cuál es el problema? Su disculpa fue todo lo que pudo reunir. Lo siento, repitió, con la voz vacía. Luego comenzó a explicar su nueva situación. Mi familia piensa que soy un escritor exitoso, así que dejaron sus trabajos y se mudaron conmigo, esperando que los mantenga. Ahora quieren que pague la cirugía de la abuela, y simplemente no tengo ese dinero. Ya veo, dije, entendiendo finalmente por qué Kevin estaba tan desesperado por que regresara. ¿Entonces por eso me quieres de vuelta? Sí, admitió, con frustración en su voz. Ahora que mis padres saben que les mentí, están furiosos. Me presionan para que te traiga de vuelta, y estoy en una situación realmente difícil. Por favor, Samantha, regresa. Intentemos vivir juntos otra vez. ¿De verdad crees que voy a regresar después de todo lo que ha pasado? Pregunté, incrédula. Ya estamos divorciados, Kevin. Necesitas enfrentar tus problemas reales. Por favor, no digas eso, suplicó, sonando patético. No importaba cuántas veces le dijera que estábamos divorciados y que ahora era un desconocido para mí, Kevin se negaba a aceptarlo. Seguía aferrándose a cualquier hilo de esperanza, tratando de arreglar algo que no tenía solución. Finalmente, en un arrebato de frustración, explotó. Está bien, si estás tan decidida a terminarlo, firmaré los papeles del divorcio, pero necesitas encargarte del cuidado de mis padres y la pensión alimenticia. Se suponía que ibas a ayudar con eso cuando estábamos casados. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De qué hablas? Si no me hubieras divorciado, tus padres habrían terminado en un hogar de ancianos, y habríamos tenido que pagar por ello. Tú impulsaste este divorcio, Kevin. Ellos se enteraron de que mentiste sobre mí, y ahora están enojados y heridos. Todo esto es culpa tuya. No voy a pagar pensión alimenticia. No, no voy a pagar eso, respondí tajantemente, negándome a asumir la responsabilidad por su desastre. No sé qué clase de lógica retorcida estás usando, pero cuando estábamos casados, me llamabas vaga, inútil, mentiste sobre mí, y tus padres y familiares creyeron tus mentiras, culpándome de todo. Nunca me defendiste, me ridiculizaste en lugar de defenderme. Si necesitas dinero tan desesperadamente, ¿por qué no vas a pedir un préstamo en el banco? Con esas palabras, terminé la llamada, sin esperar que respondiera. Bloqueé su número y cambié mis datos de contacto, cortando todos los lazos de una vez por todas. Unos meses después, pasé por la casa de mis suegros. La habían vendido y convertido en un estacionamiento